El minuto para el Senado, por favor, Mati. Ahí está desmuteado. Mati, tú me avisas. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenos días. La segunda subcomisión especial mixta de presupuesto comienza a sesionar en la ejecución presupuestaria del periodo 2021 y vamos a ver los primeros 6 meses, dado que no se pudo por razones sanitarias tener la reunión anterior, que era trimestralmente. En este caso comenzamos estos 7 ministerios con el Ministerio de Defensa. Le damos la bienvenida al ministro don Baldo Procurija, del ministro de Defensa Nacional, al subsecretario Alfonso Vargas, al senador Bianchi, que está presente, al diputado Lorenzini, al diputado Leopoldo Pérez, nuestro equipo de secretaría, Milena, Fernanda y todas las secretarias que están ayudando. Y vamos a proceder. Tenemos esta sesión de 11 a 12:30, porque después viene el Contralor General de la República. Vamos a darle la palabra al ministro de Defensa para que nos diga cómo va a organizar la exposición de esta ejecución presupuestaria, que estamos cumpliendo con la ley, como se establece que tenemos que revisar como Comisión de Hacienda y como Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Y también él puede, quizás a través de él, decirnos quiénes son los comandantes en jefe o almirantes que están en este momento telemáticamente para que se puedan presentar. Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional, don Baldo Procuriga. Gracias, presidente. Saludar a los señores senadores, a los señores diputados y diputadas. No sé si hay alguien que está por vía de Zoom. Lo mismo a la Secretaría y a quienes por largo tiempo nos tocó acompañar en esta actividad. Nos acompaña el subsecretario don Alfonso Vargas y su equipo
asistentes, y lo mismo están los comandantes en jefe de las 3 ramas de la Fuerza Armada, el comandante en jefe subrogante del Ejército, el comandante en jefe de la Armada y el representante del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, con sus equipos para los efectos de poder atender alguna de las consultas que la comisión nos pueda hacer. Usted me preguntaba, presidente, de qué manera. Quisiera proponerles que pudiéramos informar sobre el avance de la ejecución presupuestaria 2021 del sector defensa, que comprende 16 capítulos presupuestarios, incluidas las Fuerzas Armadas. En una parte introductoria muy breve que voy a hacer, preguntarles de cuánto tiempo disponemos, presidente. Ministro, termina la sesión de defensa a las 12:30 horas. Ok. Perdón, tenemos que... Aprovecho que bueno que me ha hecho su pregunta, porque nuestra segunda subcomisión tiene una forma diferente que otras subcomisiones especialmente de presupuestos, que vamos no interrumpiendo, pero cuando estás poniendo, si algún diputado o algún senador tiene alguna duda, se hace presente inmediatamente para no estar volviendo No hay a problema. atrás, porque como es tan No hay problema. extenso lo Así que va a es ser. defensa, porque si no tendríamos que volver hacia atrás. Y así también vamos equilibrando los tiempos. Ok, presidente, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Perdón, ministro, se me quedó, está presente, parece el senador Galilea, me da la impresión que lo veo allá. Muy bien. Saludamos Sí, para que también sepa que es miembro de la y el segunda senador subcomisión Kenneth especial. Pugh también está, veo. Buenos días, senador. Tiene la palabra, ministro. Ok, trataré, como le digo, de ser muy breve en esta introducción, señor presidente, señores senadores, señores diputados, para que posteriormente el subsecretario Alfonso Vargas pueda hacer una presentación por escrito para los efectos de que la puedan ver y la puedan ir analizando. En primer lugar, decir, señor presidente, que el Ministerio de Defensa no ha estado ajeno a las restricciones presupuestarias que se han derivado de la pandemia del coronavirus, incluida, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de que han debido desplegarse en todo el territorio nacional para cumplir labores de orden y seguridad. Ayer planteábamos en las distintas actividades con motivo de la parada militar, que creo que fue una presentación impecable, muy profesional, que las labores de las Fuerzas Armadas en este tiempo de paz, pero en 18 meses casi de estado de excepción constitucional y con todo lo que significa el tema de la pandemia, ha significado también un esfuerzo especial, ¿no? En este contexto, los presupuestos institucionales han debido ajustarse a la baja en diversos rubros de gasto, tal como ha ocurrido en otras áreas, y en el resto de los órganos públicos. Y es así como se han debido suspender y o racionalizar actividades en las instituciones de las Fuerzas Armadas y sus organismos relacionados, como también en los órganos ministeriales, todos ellos enfocados al esfuerzo superior de liberar recursos para redestinarlos al gasto social derivado de la crisis sanitaria. El presupuesto del 2021 del sector defensa en moneda nacional a la fecha alcanza un total de 1.744.540.413, con una ejecución global al mes de julio del 61%. En moneda dólar, el presupuesto 2021 alcanza un total de 158.203.000, con una ejecución global al mes de julio de 45%. Y quiero pedir, por su intermedio, señor presidente, la posibilidad de que el señor subsecretario pueda partir con la exposición en PowerPoint que tiene preparada. ¿Qué le parece? Gracias, ministro. Señor subsecretario Alfonso Vargas. Señor presidente, saludo a todos los integrantes que están aquí presentes y también quienes están conectados telemáticamente. Efectivamente, tenemos aquí el informe de ejecución presupuestaria hasta julio de este año, es decir, los 7 primeros meses del año. Y
a grandes rasgos, quiero decirles que el avance que tenemos en el Ministerio, que tiene 16 capítulos presupuestarios, en el orden de los, y en moneda nacional, en el orden de los ingresos, está en el 63% y en el orden de los gastos en el 61%. Es decir, bastante en línea y acorde a lo que debe ser. También le quiero, aquí hay varios de los señores senadores y diputados que ya conocen nuestro presupuesto. Mayoritariamente el presupuesto del sector de la defensa lo componen las 3 ramas y 2 instituciones, que es la DGAC y la Dirección General del Territorio Marítimo, que se llevan la mayor parte, y ahí está explicado, por eso que lo vemos en este gráfico de torta, en donde el 32% del presupuesto va al Ejército, el 22% a la Armada, la Fuerza Aérea el 13%, la DGAC también el 13%, y la Dirección General del Territorio Marítimo el 6%. El resto de los capítulos son bastante más pequeños y inciden poco en el gasto. Anticipándome un poco a lo que viene, señor secretario, gracias, presidente. Esta distribución con los efectos de la pandemia para el presupuesto del próximo año, ¿podrá tener otro, con lo que se sabe hasta ahora, otra distribución o no ha habido sectores que han gastado más o menos y que puedan verse afectados, pensando en el presupuesto que ya nos va a llegar sí, en varias semanas más? Efectivamente, pensando en el próximo presupuesto, señor diputado, y usted, que tiene mucha historia en esto, lo sabe muy bien, efectivamente no se producen grandes cambios, porque el presupuesto corriente está compuesto mayoritariamente por pago del personal, y eso es fijo. Entonces no hay un gran cambio, nunca hay un gran cambio de año en año, ni menos en este caso por pandemia, no vamos a ver reflejado un gran cambio en el peso de cada uno de los capítulos. ¿Ya? Señor subsecretario, una consulta. Lo escuché, digamos, que se habían liberado, que el presupuesto está a la baja porque se liberaron bastantes recursos por la crisis sanitaria. Supongo que lo vamos a ver más adelante, o nos van a explicar más adelante la cantidad de recursos y cuánta plata se ha destinado a todo lo que significa, digamos, la pandemia sanitaria. Vamos a hacer un esfuerzo, presidente, por entregar esas cifras pidiéndole a las instituciones que lo hagan, y si no, se lo podemos mandar por escrito, porque por distintas razones es un tema que es anexo al tema presupuestario normal. Bien, eso que acabo de dar es el dato del presupuesto corriente en pesos. También debo... Pero puedo seguir ya. También quiero decir que las 3 ramas de las Fuerzas Armadas tienen presupuesto en dólares, y el ingreso hasta el 31 de julio, sí, pero voy a variar el ingreso es del 47% y el gasto es del 45%. ¿Ya? También bastante en línea, pero ya vamos a ver en detalle cuando entremos a ver cada uno de los presupuestos. Ahora, nos vamos a ir a la ejecución volvamos por capítulo y por institución, ¿ya? Como ustedes pueden ver... ¿Que pudiera agrandar un poco? Sí, eso he pedido, pero no sé. ¿Lo máximo? Pero cada uno tiene la presentación. Pero por lo menos ahí lo van a poder. ¿Le repartimos? Ya. Y pone eso de Hacienda, Hacienda agrandar no. Ya. Bien. Sí. La ejecución presupuestaria en pesos y por capítulos es la siguiente. El Ejército de Chile va con una ejecución del 59%, que es muy en línea como lo que debe corresponder. El capítulo 03, los organismos de salud del Ejército, 65%.
los organismos de la industria militar 49%, la Armada de Chile 60%, la Dirección General del Territorio Marítimo 28%, Vamos a explicar. hago y después abrimos uno por uno, ¿ya? Entonces, territorio marítimo 28, sanidad de la Armada 63, los organismos de salud FACH 58, los organismos de salud, 55, la Dirección General de Movilización Nacional 47, el Instituto Geográfico Militar 55%, el Servicio Hidrográfico de la Armada 56%, la Dirección General de Aeronáutica Civil 86%, el Servicio Aerofotogramétrico de la FACH el 33%, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 56%, la Subsecretaría de Defensa 54% y el Estado Mayor Conjunto 73%. ¿Ya? En resumen, eso nos da una ejecución del 61%, es decir, el presupuesto total está absolutamente cuadrado en lo que corresponde, digamos, no está ni más allá ni más acá, está con una buena ejecución. Efectivamente. Perdón, el senador Bianchi quiere hacer una consulta. Sí, bueno, breve, gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, saludar a nuestro estimadísimo ministro y subsecretario y todos los que estamos acá presentes. A ver, entendiendo que efectivamente la mayor parte del presupuesto se lo lleva, ¿no es cierto?, remuneraciones, a mí me interesa saber, porque sería interesante además tener esta experiencia, ya que el presupuesto se da en condiciones absolutamente distintas a las históricas, y acá uno ve que hay una ejecución bastante pareja, casi comparable a años anteriores. ¿Cómo es la experiencia de haber logrado este alto compromiso de llegar al 60%, al 86% de avance en plena pandemia? Porque la situación es absolutamente distinta, la realidad es distinta. Entonces, separando lo que tiene que ver con remuneraciones, el resto de los otros ítems, ¿cómo logra tener este avance en el presupuesto? Gracias, senador. Ministro, subsecretario. ¿Quieren que contestemos al tiro o qué? No sé si lo que... Perdón, presidente. Sí. Entiendo, frente a las preguntas que había hecho usted mismo y el diputado Lorenzini, que se iba a explicar en cada una de las ramas el comportamiento. Ahora no sé si va a cambiarse el criterio. Yo me acomodo lo que sea, ¿no? Sí. A ver, sí, ministro. Si les parece, vámonos entonces de lleno y vamos capítulo por capítulo. Ok, muy bien. ¿Ya? Y ahí, usted ya se los dijo el ministro, están con nosotros los comandantes en jefes con todos sus capítulos relacionados que nos pueden contestar además cualquier duda más precisa. Entonces voy a partir de nuevo. La partida 01 del Ejército tiene un 59% y aquí no hay mayor comentario, salvo lo que quisiera saber el senador Bianchi, que esto es una pregunta general para todos, pero como yo lo dije recién, principalmente el presupuesto está dado por los pagos de personal. Y el resto, en el fondo, las distintas instituciones y todos hemos tenido que amoldarnos y, por una parte, dejar de hacer actividades normales, cambiándolas por estas actividades extraordinarias. Hay que entender en el caso del Ejército, por ejemplo, que hay miles de hombres que han estado en la calle a esta altura de alrededor de 18 meses o algo así, que eso significa un aumento de costos de distinto índole, porque ha habido que trasladar personas de regiones a Santiago o viceversa en algunos casos. Ha habido un mayor gasto de movimiento de vehículos y mayor gasto obvio de combustible, etcétera, pero las instituciones han podido equilibrar muy bien esta situación, que no es fácil hacerlo, pero que se ha logrado, y
y aquí está en el ejército a la mejor explicación. Lo mismo ocurre con la Armada y la Fuerza Aérea, aun cuando hay un aumento, pero se han dejado hacer cosas. O sea, cuando usted ve que hay, la Armada, por ejemplo, cambia el crucero de instrucción y se hace un crucero de instrucción dentro del país, obviamente que tiene un costo. Pongo un simple ejemplo. Se dejaron de hacer muchas misiones al extranjero, o sea, se han cambiado las cosas y se ha podido lograr que el presupuesto esté equilibrado. Pero en términos concretos, va a ir aterrizando. Efectivamente, estoy mirando en la página siguiente que entre los gastos de personal, que es lo que usted planteaba, secretario, y los bienes de servicio, tenemos 900 millones, en millones, ¿no es cierto? 900.000. O sea, a 1060 nos quedan 160. Hay varias partidas chicas, pero la más grande son 114.000. El resto son cosas chicas, que es el servicio de la deuda. O sea, entiendo para arriba, yo ya gasto personal y en servicio lo normal, está dentro de la línea, entre 50 y 60%. Pero en el caso, el único efecto, yéndome al total aquí de los 1059, que no es por ministerio, sino que es global, es que en servicio de la deuda teníamos presupuestado 15.000, y vigente a julio lo subieron 25.000, pero sin embargo hemos cancelado 114.000, 450%. O sea, yo diría que el gran impacto aquí son 75.000, o sea, hay un 7% de todo el presupuesto normal. Ustedes lo miran, está en la página 8, ¿ya? Del total. Se ve la razonabilidad, un poco lo que planteaba el senador Bianchi, lo que contestaba el subsecretario. Pero el gran impacto para mí está en el 450% de servicio a la deuda. O sea, ¿qué nos pasó? Si teníamos servicio a la deuda programado, el diputado presidente, don Formúlez, compró un departamento hace 20 años, tiene claro el dividendo, lo que tiene que pagar. Las deudas están establecidas, que de repente se nos escape a 450% en casi 100.000 millones. O sea, eso sí es lo normal que está aquí, está bien, es lo único que se sale de esta cifra normal general que nos está diciendo su secretario. Efectivamente, diputado, la consulta que usted hace se da por una situación particular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde el servicio de la deuda, y ese es el gran peso dentro es de 88.000 millones de pesos, ¿ya? Y lo que ocurre es que en el ejercicio fiscal anterior, la DGAC devengó, en razón de un decreto, estos 88.559 millones de pesos en el subtítulo 25, que son íntegros al fisco. Ya, estos recursos, por la fecha del decreto, que fue el día 28 de diciembre del 2020, no fueron pagados en el ejercicio fiscal anterior. Es decir, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Y entonces el reflejo de esto se produce en el subtítulo 34 como servicio de la deuda, como deuda flotante. Y esa situación se encuentra en proceso de regularización para reconocer los presupuestos, los recursos en el presupuesto. Es decir, te quedaste con, no es que sean presupuestos de este año, sino que quedaste con plata por pagar del año pasado que no alcanzaste. Así es. ¿Ya? Y no es un aumento de este año. ¿No? Así Esa es la es. aclaración quizá, porque ahí donde uno dice, ¿cómo aumentó tanto? Claro. No, o sea, y eso, plata que ya estaba, que es simplemente un problema del pago, ¿no? Además, eso trae como consecuencia una corrección en el mismo presupuesto de la DGAC, en donde estos recursos todavía tienen que entrar al presupuesto. Porque cuando entremos después a ver los recursos de la DGAC, vamos a darnos cuenta que ellos están ejecutados en el orden del 80%. Y uno dice, ¿por qué? Porque justamente pagaron todo esto con cargo a este presupuesto, pero que era del anterior, lo que significa que ese reintegro se va a producir y ahí se equilibra también el presupuesto de la DGAC. Entonces, quizá ahí la recomendación, ministro, es que no nos ocurra para este año, que el 28 de diciembre se ve feo, tratemos de pagarlo antes para no tener el otro año otro gobierno. Cuidado, se puede malinterpretar. Yo trataría de que no se repita, digamos, dejar un monto por un mes o qué sé yo, tan alto, buscar la fórmula de dejarlo, ojalá cancelado el 31 de diciembre y que no pase otro presupuesto, otro gobierno, porque puede ser complicado. Presidente. Senador Navarro, tiene la palabra.
Presidente, respecto a la DGAC, dado que el secretario ha incorporado estos montos retirados, la verdad es que hubiera sido bueno una explicación más profunda. Lo podemos retomar cuando veamos la DGAC con la FACH para poder profundizar ese retiro de fondos y esa destinación, porque hay temas pendientes en materia de fiscalización, de asignaciones de fiscalización para el personal de la DGAC que no han sido abordadas. En lo personal, creo muy importante que conozcamos a qué fue destinado ese retiro, cuáles fueron el objetivo, y si esto se va a volver a repetir. Hasta donde tengo presente, esto no ha sido para materias propias de la institución, ha sido producto de la pandemia, ¿no? Pero si queremos profundizar, presidente, pedirle que lo hagamos cuando veamos fundamentalmente los ingresos que hacer y los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Eso. Me parece bien, senador Navarro. No hay problema. Cuando estemos viendo la DGAC. Aprovecho de una consulta al subsecretario que es general y complementando lo que preguntó el senador Bianchi. Aquí hay un ajuste de los distintos, el Ministerio de Defensa con todas sus Fuerzas Armadas, la FACH, la Armada. ¿Ha habido algún aporte adicional al presupuesto por el Ministerio de Hacienda? ¿O es todo solamente ajuste dentro de las mismas instituciones? Solamente en los 3 presupuestos de salud, tanto el Ejército, de la Armada como la FACH, sí ha habido suplementaciones extraordinarias. Esto, presidente, obedece a un tema que yo creo que los señores senadores y diputados pueden anticiparse, y es el hecho de que los hospitales institucionales de las distintas ramas de la Fuerza Armada fueron de alguna manera solicitados por la autoridad sanitaria para habilitar un número mayor de camas para atender el tema del coronavirus, y eso le significó no atender a aquellos pacientes que le significan ingreso, y por lo tanto en esto agradecer el trabajo de los hospitales institucionales que dedicaron hasta 80 o 90% de su capacidad para atender el tema coronavirus. Pero, perdón, pero es lo que siempre hemos hecho en Hacienda, a lo mejor les incomoda porque ustedes nos conocen, parlamentario, que más que formal, de repente en esta pregunta el resto se va a ir rapidito, si van surgiendo ahora, que después volver, la página tanto, qué sé yo. Entonces, en respecto a lo de salud y respecto me aclararon el cambio, ¿no es cierto?, que era por un tema de postergación de un pago. Por lo tanto, si uno se va al resto y si va a salud, el mayor impacto del resto que hay respecto al presupuesto original y el presupuesto después, lo preguntaba el diputado von Mullenberg, senador Galilea, gusto verlo, es en transferencias corrientes, que suben de 23.000 a 36.000, ¿ya? 146%, el mayor aumento que hay, distinto a los movimientos normales. Y analicé para adelante, y eso ¿dónde está? En dólares, en transferencias corrientes en dólares, que pasó de 5 millones, 5 miles, ya a 25, o sea, 100% de aumento. O sea, por ahí no sé si hay transferencias corrientes, que yo pensé primero que era un poco para salud, ¿no es cierto?, adicional, pero no va por ahí mucho, sino que es en dólares, o sea, es para afuera, y eso no tiene que ver con pandemia afuera. Entonces, ahí me queda un poco la duda en respecto a la pregunta del senador Bianchi, el diputado Juan Lugo, de lo que iba para salud. Pensé que era aquí, pero esto es en dólares, por lo tanto no es en Chile, es afuera. ¿Qué explica esa quintuplicar el monto? El gasto de transferencias en dólares no es exclusivamente o necesariamente afuera. Gran parte, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, gran parte está destinado a la compra de insumos para el programa anual de vuelo y operaciones en general. Estamos hablando de combustible y ese tipo de cosas. Y el Estado Mayor Conjunto, que es el que realiza la gran mayoría de las transferencias, algunos es en el extranjero, pero mayoritariamente son operaciones acá también. Senador Bianchi, sí. A mí me parece bien el debate de ir
respondiendo, consultando, porque también es un avance a la discusión de la ley de presupuesto, y ya luego vamos a entrar probablemente al fondo de lleno, pero junto con valorar lo que ha sido el aporte de las Fuerzas Armadas, particularmente en el tema de la salud, como lo ha dicho su ministro, yo hago una pregunta a ustedes. ¿No tuvieron fondos de emergencia del MinSal o fondos COVID que hayan sido traspasados a las Fuerzas Armadas? Porque me imagino que eso también tuvo que haber ingresado, y no sé si está dentro de lo que ustedes están entregando como información. Si le puedo contestar a la pregunta del senador Bianchi, nosotros no hemos recibido aún, salvo como le digo yo, en los organismos de salud, traspasos por adelantado. Lo que sí tenemos pendiente de pago o pendiente de cobro por parte nuestra son gran cantidad de horas de vuelo, ¿ya? Cuando las Fuerzas Armadas, y en este caso lo más recurrente, por eso lo pongo como ejemplo, han sido vuelos, eso es un costo que se le entrega y se le hace a interior, porque son horas de vuelo que no están programadas. Es decir, los aviones, voy a decir, y helicópteros han volado mucho más de lo que es un año normal. Y eso está en proceso de cobro al Ministerio del Interior. Es un símil, por si acaso, con lo que hace, por ejemplo, CONAF con el tema de los incendios. Se apagan los incendios y después se va pasando la cuenta. Eso es lo que estamos haciendo en el caso así puntual, por ejemplo, horas de vuelo y otras cosas. Pero dentro de este ejercicio presupuestario. Dentro de este ejercicio. No dejártelo para el otro año. Atento con lo que tú decías para el presupuesto cuando vamos del otro año. Eso debería estar dentro de este año, más o menos puesto al día. Tal como usted lo plantea, debería estar... un mensaje para Hacienda, ¿no? Estamos sí, mandando un mensaje para Hacienda. Debería estar, pero... Sí, pero digamos las cosas como son, y aquí todos tenemos cierta experiencia en cómo estas cosas han funcionado, y ya que puse el ejemplo de CONAF, que yo lo conozco bien porque me tocó estar ahí, de repente ocurre que estas cosas están atrasadas en 2 y en 3 años, ¿ya? Y eso significa un problema para la institución que ya realizó todas las operaciones. O sea, la necesidad de efectivamente recibir estos pagos es muy importante, y eso siempre es un tema que se demora, porque todas esas rendiciones de cuentas Interior las revisa, las tiene que chequear, o sea, hay todo un proceso que es larguísimo. Sí, lo que pasa, subsecretario, y aquí Senador Bianchi, ¿quiere yo pedir? No había visto eso. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado. A ver, el tema no es menor, o sea, lo pregunto porque esta reflexión tiene que hacérsela entendiendo de que efectivamente lo que no puede ocurrir es que esta plata que está por cobrarse, por así decirlo, venga para el presupuesto del año siguiente o del subsiguiente. Entonces, una de las primeras propuestas, presidente, que yo quiero hacer es que esta subcomisión de presupuesto haga llegar la preocupación a Hacienda para que estos dineros puedan ser, ¿no es cierto?, indexados, entregados a la brevedad posible, porque aquí la cantidad de vuelos, me decía el ministro, más de 300 servicios de vuelo. Esta es una cantidad de plata que yo no sé si usted tiene la aproximación de los valores, pero se me ocurre pensar que debe ser una cantidad muy significativa. Y lo otro sería saber ese ingreso de llegar, cuál sería su distribución, dónde van esos dineros, si impactan directamente en qué área dentro de lo que se vio más afectado por estos servicios. Vamos a sumar las preguntas del diputado Lorenzini y el senador Galilea. Sí, sobre lo mismo. Yo lo que quería plantear era en la misma línea, porque no nos olvidemos que el próximo año hay un otro gobierno. Primero, puede ser de cualquier lado. Segundo, la lógica de quienes somos economistas, no de los que van a las reelecciones, que van a plantear otro tema, pero quienes no vamos y somos economistas, es que el presupuesto del próximo año fuera más controlado, porque hemos gastado mucho este año y tenemos que ir a poco, no demasiado, pero no podemos seguir con los mismos ritmos de crecimiento. Hay que ir disminuyendo gastos, eligiendo programas que no han sido efectivos, etcétera. Mi pregunta, y voy en la línea del senador Bianchi, que el próximo año yo soy presidente o estoy en Hacienda o qué sé yo,
¿ya? Y esto ya pasó, fue el año pasado, para Fuerzas Armadas, para aviones. Oye, aquí me estoy ahorrando una buena platita. Esto no va, prefiero dedicarla a temas de las regiones, las personas, otro tipo de problemas, y no para pagar vuelos que hicieron el año pasado. Por lo tanto, yo estoy contigo. Si esto no se logra este año recuperar, yo creo que el otro año va a haber dificultades. No todo, pero gran parte no se va a recuperar. Es una duda que yo tengo y que políticamente hablando más que técnicamente hablando. Presidente. Sí. No, yo, presidente, quería pedir una cuestión completamente pedagógica. ¿Será posible que en la pantalla esté no solamente el senador Navarro o Milena, porque tengo entendido que está el general Merino de la FACH, el subsecretario de la MASA, que cierto, existe la fórmula en que, por si alguno quiere opinar sobre el tema, para verlos, que puedan levantar la mano y que puedan opinar? El general Uturriaga, que entiendo que también está, en fin, para que estén todos. No, sesión secreta. Semisecreta. Esto está, con un ojo no. No. Bueno, pero, va a tomar el cuadro también. presidente, lo que quisiera yo, un poco en la misma línea de lo que ha planteado el señor senador, es que pudiéramos tenerlos para que puedan ellos, en algunos casos, iluminar con su intervención respecto de su sector, porque están ellos con la información más al detalle. Sugiero lo siguiente, ministro, perdón, presidente, mire, como nosotros tenemos a la mano Sí. efectivamente el comparado, bueno, Muy dejemos bien. en pantalla, ¿no es cierto?, a los que están asistiendo y nosotros sigámoslo por el comparado, que creo que es mucho más fácil. Todos los que se puedan. En segundo lugar, decir, señor presidente, por su intermedio, que nadie estaba preparado para el tema del coronavirus y por lo tanto cuando este presupuesto se hizo había una serie de temas que nos acompañan en los presupuestos normales, ¿no? Y sin embargo quiero decir que el esfuerzo que han hecho las distintas ramas de la Fuerza Armada ha sido gigante en el sentido de poder mantenerse durante estos 18 meses en un estado de excepción constitucional, más lo que algunos señores senadores y diputados han planteado aquí, que significa el apoyo para trasladar casi 300 personas que se trasladaron para las regiones y de las regiones a Santiago, a fin de que a nadie le faltaran la asistencia médica para aquellos que habían contraído el coronavirus. Además de eso, todo lo que ha sido la implementación de nuevas camas específicas para el coronavirus y una serie de otras actividades que no estaban en la mente de nadie, ¿no? Sin embargo, quiero decir que Hacienda, que es una repartición que ha sido especialmente requerida en este tiempo por la ayuda y el apoyo a las distintas familias con los bonos y con recursos especiales, ha estado dando respuesta dentro de lo posible para poder retornar estos recursos. Yo creo que la pregunta que hace el senador Bianchi es fundamental y quien hemos tenido una trayectoria, incluso en esta comisión, no podemos cambiar ahora de opinión, senador. Y yo creo que usted y el diputado Lorenzini, que cambió ahora su discurso, porque antes tenía el discurso de las empanadas en septiembre, y ahora es que no hay candidatura y los que son técnicos y los que son candidatos. Veo que han habido cambios también por aquí en la comisión, ¿no? Pero creo que es un tema en donde se ha hecho un esfuerzo muy importante y donde Hacienda ha estado respondiendo dentro de lo posible de las condiciones que de las espaldas que tiene las arcas fiscales. Subsecretario. Bien, voy a intentar entonces nuevamente que nos vayamos capítulo por capítulo y vamos a estar en la página, ya que no lo tenemos allá, en la página 13, con el primer capítulo que es el ejército, y yo voy a hacerle los comentarios a este cuadro que ustedes tienen a la vista. En el 21 no hay nada que decir porque está absolutamente, y son gastos personales, eso está cuadradito. En el subtítulo 22
La baja ejecución se explica principalmente por la existencia de contratos y compromisos cuya facturación se encuentra en trámite o no ha sido efectuada por parte de los proveedores, ¿ya? Sin embargo, el compromiso, porque aquí nosotros tenemos el devengado es 48, el compromiso está en el orden del 60. Subtítulo 23, prestaciones de seguridad social. La ejecución se encuentra acorde a los requerimientos existentes a la fecha. El 24, transferencias corrientes. Su nivel de avance se debe a que la mayoría de las transferencias, en consideración a su planificación, ya fueron devengadas. El 29, adquisición de activos no financieros, presenta una menor ejecución a la esperada en razón de que los procesos administrativos y técnicos de las autorizaciones previas a las licitaciones trasladan al segundo semestre la concreción de las adquisiciones de equipamiento y licencias informáticas principalmente. Este es un tema que tiene toda la administración pública, el tema de la licencia informática. Y el 32, este subtítulo se ejecuta en razón de los requerimientos que efectúen los funcionarios a esta materia. Raya para la suma, el ejército tiene 59%, lo que significa que está muy cuadrado en la ejecución. Sí. Senador Bianchi. Por su intermedio, presidente. Yo sé que pasó muy rápido el ítem 23 y el 21, pero si bien esto tiene que ver efectivamente con lo que ya se ha señalado anteriormente en toda la discusión, a mí me interesa tener algo más de detalle con respecto a las prestaciones de seguridad social. Estamos en el 83%. Y no es menor esta cifra, o sea, es bastante significativa. Y una pregunta adicional, o sea, todo esto que ha significado el aporte y el apoyo indiscutible de las instituciones de las Fuerzas Armadas en una situación particular como la que ha tenido el mundo y nuestro país de pandemia, ¿esto qué ha significado? Porque aquí hubo traslados efectivamente de personal de regiones a otras, hubo, me imagino, horas de trabajo con lo que ha significado un estado de excepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver este 83% con eso o no tiene nada que ver? Y me gustaría saber, por lo menos en lo grueso, algún desglose de esto. Presidente, por su intermedio quisiera dar una pequeña explicación y después pedirle si es posible que el representante del Ejército pudiera aterrizar aún más esta respuesta. Lo que ha ocurrido en la línea de lo que usted plantea, senador, es que muchas de estas personas que han tenido que cumplir las labores de toque de queda y otras en relación con el coronavirus, tuvieron que suspender en el año pasado y parte del anterior sus estudios. Y quien en las ramas de las Fuerzas Armadas no accede a esos estudios no puede ascender de grado. Y como no puede ascender de grado, no mejora su ingreso. Y en segundo lugar, porque gran parte de los beneficios que entrega el Estado no son considerados muchas veces las Fuerzas Armadas, excepto en el último periodo en que los bonos también se hicieron extensivos, como este Congreso los aprobó para todos. Pero yo quisiera, presidente, que le diéramos la palabra al general Araya o quien él estime, o no sé quién. No, pero a ver, cuidado, no malinterpretemos, subsecretario, porque dijo que le iba a dar a alguien del Ejército para que aterrizara. Yo le haría más bien a la Fuerza Aérea para que aterrizara bien, ¿o no? Muy bien. Oye, si me permite, ministro, antes de entregar la palabra al Ejército, yo quiero decir dos cosas. Las prestaciones de seguridad social, como ustedes lo ven bien aquí, es una cifra, perdónenme que lo diga, bastante insignificante dentro del presupuesto. Y las prestaciones de la seguridad social se deben a pagos que hay que hacer al personal que no es de FL1, sino que es personal muchas veces civil y que por lo tanto hay que pagar indemnizaciones por años de servicio y ese tipo de cosas. O sea, ¿y por qué se está tan ejecutado? Porque las personas que se fueron del ejército, civiles, que se fueron del ejército el año pasado, a principios de este año hay que pagarle. Y por lo tanto todo eso ya está mayoritariamente pagado. ¿Ya? Esa es la explicación en fácil y en simple. Ahora,
Si ustedes quieren el detalle de cuántas personas son, bueno, le damos la palabra al ejército para que nos den esa información. Bueno, entonces... Señor presidente, por su intermedio, respecto de la complementación de la información solicitada, efectivamente, en términos globales de presupuesto del ejército, capítulo primero, el subtítulo 23 no es tan significativo y efectivamente se comporta por este pago de temas previsionales a personal que no es de PL1, pero también producto del pago de atenciones médicas a personal militar y también a personal que proviene del servicio militar obligatorio, y que se va generando a medida que se van realizando las investigaciones para que se paguen con recursos del Estado estas prestaciones médicas que son normalmente producto de acciones del servicio. Eso es lo que podría complementar respecto del subtítulo 23. Gracias. En adelante, cuando hablemos con alguien telemático, le pido que se identifiquen por el tema de grabación de la televisión que en acta. Cuando se lee la palabra. Senador Galilea. Siguiendo la línea, presidente, de la pregunta del senador Bianchi, ¿en qué partida se refleja? Porque tenemos que la partida de ejército va en un 59%, que parece adecuado al periodo de tiempo, no está la comparación con el año anterior, pero vamos a suponer que está más o menos encuadrado. Perfecto, pero quiero saber dónde está reflejado el mayor costo por la pandemia. Esa es está en no creo que esté en gastos de personal, sino que podría ser en transferencias corrientes, que está en 76. Entonces quería saber dónde está reflejado el gasto extraordinario de la pandemia al que han hecho mención, más de 300 traslados, en fin, tiene que estar reflejado en alguna partida. Entonces, personal no me suena que sea. Transferencias corrientes, que está en 76, podría ser. Lo otro era un monto muy menor, así que no me parece. Pero si tuviéramos claridad en eso, yo lo agradecería. Perdón, principalmente en el 22, señor, pero le estoy diciendo desde el inicio que no es cuestión de que haya ciertos gastos que hayan aumentado más allá, porque lo que se hace es que para poder aumentar eso se han disminuido otros, y por eso que usted encuentra que el presupuesto no está disparado, salvo cuando le planteamos en el caso de los organismos de salud, que ahí sí que se refleja distinto de lo que es en las ramas. En los organismos de salud se refleja de una manera distinta, porque ¿qué se produce ahí? Que se produce un mayor gasto efectivo, y por otro lado, como los organismos de salud se autofinancian, se produce una disminución del ingreso por no poder atender, ¿no es cierto?, a gente que tenía un dolor de oído o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ahí sí que se nota, pero en los presupuestos de las ramas, eso es muy difícil, salvo que pudiéramos decir que ellos tengan, y se lo podríamos preguntar, una contabilización aparte, extra presupuestaria, para saber efectivamente cómo se ha modificado. Pero aquí estamos diciendo que con la misma plata, dejando de hacer algunas cosas, se hacen las otras. Por lo tanto, en el presupuesto no se refleja, en lo que nosotros vemos no se refleja exactamente. Y yo creo que si nosotros le pedimos a la gente del ejército, que es lo que estamos viendo, después se lo podríamos pedir a la otra rama, probablemente ellos tengan una estimación de lo que ha significado esto. Y yo, si le parece, señor presidente, le podríamos pedir al ejército que nos trate de ayudar en esta consulta. Perfecto, subsecretario. Y bueno, quedamos al comienzo de la sesión que nos iban a mandar un proficio, todo lo que haya significado detalladamente a la comisión, digamos, los gastos por la pandemia. Y yo quisiera un poco pedirle a los parlamentarios que pudiéramos avanzar, porque estamos recién en ejercicio y nos quedan 30 minutos de sesión. Tiene la palabra, subsecretario.
Bien, entonces nos cambiamos dentro del presupuesto del ejército, tenemos también el presupuesto en dólares, ¿ya? Y en dólares estamos con un 56% de avance, y los comentarios son los siguientes. El 22, bienes y servicios de consumo. La ejecución en este subtítulo está asociada a gastos de funcionamiento administrativo, principalmente de la misión en Estados Unidos y agregadurías militares en el extranjero, gastos por pasantías y ejercicios al extranjero y gastos asociados a repuestos de equipos de telecomunicaciones que se pagan en dólares. El 24, transferencias corrientes, refleja la transferencia de recursos correspondientes al aporte FAMAE, ¿ya? La que se encuentra materializada en su totalidad. Y el 32 se ejecuta en razón de los requerimientos que efectúen los funcionarios en esta materia. Nos cambiamos entonces al capítulo 03, que son los organismos de salud del ejército. Y en esto yo ya había avanzado algunos datos, y ustedes pueden ver que el gasto en personal está más o menos en el orden, los bienes de servicio también, y las prestaciones de seguridad son las que se nos salen de lo normal, y corresponden al pago de finiquitos por término de relación laboral con funcionarios de la red de prestadores de salud del ejército. Este año, en particular, personal del Hospital Militar del Norte. Entonces, esto es lo mismo que yo decía, que estas son cosas que se pagan en el principio de año, porque es personal que se retiró del año pasado. El capítulo 04, los organismos de la industria militar, ¿ya? El avance de vengado es del 49%, y los comentarios son los siguientes. Los bienes y servicios de consumo, su ejecución se explica por el desfase existente entre el compromiso y el devengado, dado que a la fecha del informe posee un 51% de sus recursos en etapa de compromiso. En el 23, ¿ya? Está completamente acorde la planificación de dicho recurso, y es lo mismo, eso siempre se paga porque son gastos de personas que se fueron el año pasado, siempre se paga al principio, por eso que eso lo vamos a ver en todas las presentaciones más adelante. Siempre las transferencias las prestaciones de seguridad van a estar altas. Y las transferencias corrientes responde al pago de la cuota anual a la Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, ¿ya? Y eso, como es una cuota, también se pagó, y estamos bien alto en la ejecución por esa razón. Los integros al fisco, ya, considera el pago de impuesto aduanero por una compra realizada en China, acción que se encuentra materializada, es decir, se hizo la compra, se pagaron los impuestos y no hay otras cosas que pagar, por lo tanto, por eso estamos casi ejecutados en su totalidad. Y el 29, eso son recursos que están planificados para el segundo semestre. Nos cambiamos ahora a la Armada de Chile, al capítulo 05, que es la Armada. Y la Armada está con un avance de vengado al 31 de julio del 60%. Y los comentarios son: el subtítulo 23, las prestaciones se encuentran acorde a la planificación de los recursos, ¿ya? Aquí tenemos una situación distinta a las anteriores, pero si ustedes se fijan, vean la cantidad de plata de la que estamos hablando, o sea, es una parte pero muy ínfima del presupuesto. Después tenemos en el subtítulo 24, el alto porcentaje de avance se explica por las transferencias al bienestar social y al administrador financiero del sistema de salud de la Armada, que se realiza a comienzos de año, con el objeto de que las entidades que reciben los recursos puedan operar normalmente. Por eso la ejecución responde absolutamente a lo planificado, y eso es que estamos ya prácticamente en el 90%. El subtítulo 32, los préstamos. Ahí es por salud, por la pandemia, aparentemente. El aumento de los 4.300 casi al doble.
Sí, pero no nos confundamos porque esto no es sanidad armada, sino que son... esto está dentro estamos hablando del capítulo de la Armada. En general. Sí. Subtítulo 32, esto va de acuerdo al requerimiento de los funcionarios y se ha requerido, de los 740 millones, se ha requerido un tercio y eso es lo que se ha pagado. Dólares Armada de Chile, ¿ya? Tienen un 61% de ejecución y los comentarios son, en el subtítulo 22, se explica principalmente por los menores recursos gastados en adquisición de pasajes aéreos, ¿ya? Por la reducción de comisiones que ha habido al extranjero, y estas son, como decíamos, las economías que se han ido produciendo en este tipo de cosas. El subtítulo 24, transferencias corrientes, la ejecución refleja la adquisición de combustible para el ámbito marítimo y naval, el 24. ¿Ya? Y como son adquisición de combustible, eso ya está ejecutado totalmente porque los contratos ya a esta altura del año en ese caso están hechos. El 29, adquisición de activos no financieros, su porcentaje de avance considera los tiempos involucrados en los procesos administrativos y técnicos de las autorizaciones previas y las licitaciones para adquirir el equipamiento y licencias informáticas principalmente, y este es un problema que tenemos casi todos, dado que ya no se cuenta con convenio marco para materializar estas compras. Sin embargo, ya en etapa de compromiso hay un 41%, por lo tanto, esto efectivamente se va a regularizar en los próximos días. Probablemente ya en agosto se hicieron varias. Subtítulo 32, los préstamos, también esto es de acuerdo a los requerimientos y si ustedes se fijan, es una cantidad bastante pequeña. Vamos ahora al capítulo 7, que es la Dirección General del Territorio Marítimo. Aquí ustedes se van a sorprender porque van a decir que el avance es tan solo del 28%. Pero vamos a ir a las explicaciones y espero que queden claros. En bienes y servicios de consumo, hay ya en etapa de compromiso un 67%, ¿ya? Porque las reparaciones y el mantenimiento ejecutados por ASMAR y por la COMANAP, que representa un 24 y un 11% del presupuesto total del subtítulo, se devengan en el último trimestre del año. Y eso es lo que impacta en el avance. O sea, esto es una situación normal para la institución. Transferencias corrientes. Se devengó el 100% de las transferencias y esto está completamente planificado porque son transferencias que se hacen y que no implican mayor trámite para hacerlas. El 25, integro al fisco. ¿Ya? Esto tiene una baja o nula ejecución. Responde a que se trata de una autorización previa otorgada por DIPRES para el pago de impuestos ocasionales, como el impuesto verde a los vehículos. Por ende, su uso depende de requerimientos específicos que aún no se han concretado en el presente ejercicio. Ahora, eso son solamente 29 millones de pesos. El 29, adquisición de activos no financieros. En etapa de compromiso, ya hay un 80%. ¿Ya? Porque cuando nosotros lo vemos aquí, que está 15%, que es muy bajo, sin embargo, sí ya está comprometido el 80%. Así que la ejecución de agosto ya se está devengando, por ejemplo, la compra de un helicóptero por una suma de 2.000 millones, ¿ya? 2.168 millones. Entonces, eso ocurre y regulariza el subtítulo. El 30, los activos financieros se vengarán en la totalidad en el último trimestre. Iniciativas de inversión. Corresponde a los proyectos Gaviota, Fénix y construcción de Capitanía de Puerto de Cochamó, que contempla hitos de pago en el último semestre y que posee un 59% de los recursos ya comprometidos.
pero que no estaban devengados al 31 de julio, pero que mayoritariamente ya van a ser devengados en estos días. El capítulo 08, Dirección de Sanidad. El devengado es un 63% y el 23%, que es un 86%, está absolutamente de acuerdo a la planificación. El 26%, que son otros gastos corrientes, aquí se reflejan las devoluciones efectuadas por los usuarios del CISAN por ingresos mal percibidos de años anteriores, por ende su ejecución no responde a un comportamiento lineal. El 29, adquisición de activos no financieros. A la fecha del reporte, este subtítulo registra un 36% de compromiso. De acuerdo a su planificación, el avance en el porcentaje de devengado aumentará ya a partir del mes de agosto, que ya está pasado, ¿ya? Esos son los comentarios de la Dirección de Sanidad de la Armada. Y ahora entramos al capítulo 9, Fuerza Aérea de Chile. Tiene un 58% devengado, o sea, absolutamente en lo que corresponde. Y los comentarios son que el 22, el porcentaje de devengo se explica por su desfase con el avance en el compromiso, el cual a la fecha es de un 61%, pero no lo era así en julio. El subtítulo 24, transferencias corrientes, refleja la materialización de las transferencias programadas a los organismos de salud, servicio aerofotogramétrico, división de personal de bienestar social, funcionamiento de salas cunas y transferencia a medicina curativa. Y eso obviamente que va adelantado porque son cosas que tienen que estar canceladas. El 30, adquisición de activos financieros, este subtítulo registra ejecución debido a una operación de cambio por compra de moneda extranjera. Dicho proceso responde a una operación contable y no un aumento de recursos presupuestarios. Es decir, es una operación de cambio y por eso está hecha al 100%. Presidente, hecho el análisis global, que luego están los detalles de los servicios, pero global por área, o sea, el más importante de los cambios del presupuesto que aprobamos el año pasado, lo que está aquí, está en transferencias corrientes. Ahí, de los cambios que veníamos al comienzo, que pasaba de 1.708 a 1.740, o sea, 32.000, casi la mitad de los 32.000 millones nuevos, 15.000, los otros 15.000 se distribuyen en varias partidas, pero 15.000 solo están en transferencias corrientes. A mí me gustaría pedir que se nos enviara, ¿no es cierto?, un detalle, posiblemente desde Hacienda, no sé, desde ustedes, consolidado, ¿ya?, para explicar un poco estos 30.000 millones más que le hemos pasado vía transferencias corrientes, porque no va para personal, no va con nombre y apellido, transferencia corriente es genérico. Entonces a mí me gustaría tener una explicación de este aumento presupuestario de 25.000 millones solo en transferencias corrientes. Para mí es la única duda que tengo, el resto se ve razonable, que efectivamente esas platas dónde fueron, para hacerle un pequeño seguimiento antes del presupuesto del próximo año, presidente, porque si el próximo año va a llegar, si esto era por situaciones especiales, en el próximo presupuesto no debieran estar estos 25.000 millones incluidos. Si es por cosas permanentes, evidentemente que debiéramos verlo en forma puesta de nuevo para el próximo año. Entonces, me parece que esta es la partida más importante de todo el presupuesto consolidado, donde sería necesario tener un poco más de detalle. Ya en general son 25.000 a 30.000 millones de pesos. ¿Dónde fueron? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se lo vamos a pedir para que nos puedan enviar a la comisión. Se la haremos llegar, señor presidente, directamente a la comisión, señor diputado. Presidente. ¿Senador Navarro? Sí, tiene la palabra. Presidente. Gracias, presidente. No, a propósito de la DGAC, particularmente lo había señalado con anterioridad, una transferencia de 145.000 millones de la DGAC, entiendo, con motivo del COVID. Yo no sé si hubo allí un decreto especial, es una pregunta para el ministro o para la FACH, respecto del uso de estos recursos, por cuanto la ley es muy clara respecto a la destinación de los mismos, la recaudación y la destinación.
que dicen, por cierto, las actividades propias de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En segundo lugar, señalar que hay un tema pendiente, está el ministro, respecto de una mesa de trabajo constituida con los sindicatos de la DGAC a fin de analizar la asignación de fiscalización. Es decir, que la principal tarea de la DGAC es la tarea de fiscalización. Esta mesa estuvo precedida por tanto el ministro Espina como el ministro Desbordes, en torno a que iba a trabajar a fin de poder establecer lo mandatado por un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados y también un proyecto de acuerdo del Senado, hasta donde tengo entendido, pero el de la Cámara de Diputados, el que tengo a la mano, a fin de poder establecer que la asignación de fiscalización que se hace a los funcionarios en todas las áreas de la fiscalización del Estado, en este caso no se produce. Para eso, y dado que era materia de debate, se determinó esta mesa de trabajo el año pasado, el 5 de enero del 2021, con el ministro Desbordes. Sin embargo, esta mesa no ha continuado, al parecer, con el Ministerio de Defensa, y quisiera saber las razones por qué no se ha hecho, porque esto significa destinar recursos a el pago de una subvención o una asignación, más que una subvención, asignación de fiscalización. Está claro que hay que fortalecer la fiscalización de la DGAC. Entiendo que está también el general de la FACH y también el director, no sé si está el director de la DGAC. Tuvimos un evento en La Mocha con la pérdida de una aeronave y fallecimiento de un auto mayor, y hasta donde tengo información y he realizado los oficios, no he revisado si ha habido respuesta. Efectivamente la nave capotó al momento de aterrizar con el resultado del fallecimiento de un auto mayor, pero quisiera saber si las fiscalizaciones de las aeronaves están haciendo con vía presencial, entendemos las limitaciones del COVID, o bajo qué mecanismo. Hay también la inquietud en los sindicatos respecto a que estas fiscalizaciones deben hacerse de manera presencial, dada la antigüedad del material que se tiene que fiscalizar, aviones con 30 años de cumplir, algunos con 40 años. Entonces, pregunta para el ministro, presidente, y una pregunta para la DGAC, el destino y la facultad, por cuánto se retiraron estos 145.000 millones de pesos de la DGAC, entendemos para términos de sanidad y el combate del COVID. En segundo lugar, si va a haber o no la continuidad de la mesa de trabajo que ya venía con dos ministros anteriores, con los sindicatos de la DGAC, que lo considero absolutamente necesario, al igual que cualquier administración pública, de que haya un adecuado diálogo cuando hay temas pendientes, y en particular el tema de la fiscalización, que es la tarea principal, por cierto, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en torno a la garantía de que nuestros aviones y el sistema aéreo nacional va a estar debidamente fiscalizado. Eso es, presidente. Gracias, senador. Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos acostumbrados ya a la segunda subcomisión, que siempre tenemos, bueno, ahora por temas sanitarios, pero tenemos a los representantes, los sindicatos, la DGAC, efectivamente con distintos ministros que han pasado, así que muy pertinente su pregunta. ¿Tiene la palabra el señor ministro o subsecretario? Gracias, señor presidente. La verdad es que aquí hay una mezcla de varias situaciones que habría sido bueno que lo tocáramos en el momento en que estábamos en el capítulo que corresponde a la DGAC, pero vamos a tratar de contestarlo de la manera más ordenada posible. El primer punto, dentro de las tres cosas que plantea el diputado, es el retiro de los fondos, que ustedes han de saber mejor que nadie que eso fue por ley aprobada en este Congreso Nacional, que hizo que los remanentes que tienen, en este caso, tanto la DGAC como la Directemar, que ellos tienen ingresos propios que recaudan, y estos ingresos son, normalmente año a año, los ingresos son superiores a los gastos, va quedando ese remanente que estaba depositado, voy a decirlo claramente, donde corresponda, ¿ya? Y tanto la DGAC como la Directemar tenían esta
caja de fondo de recursos que por ley no lo podían ocupar. Hubo una ley especial, ¿no es cierto?, hecha por este Congreso Nacional que autorizó esos retiros. Esa es la explicación que el senador debe tenerla muy clara y por eso se produce ese retiro. Eso no significa de que se haya retirado platas del presupuesto. El presupuesto de la DGAC, tanto el del año pasado como el de este año, está corriendo de forma normal. Y ellos vuelven a generar sus ingresos y hasta el momento no ha faltado. Y hay un compromiso cuando sucedió estos retiros, hay un compromiso con Hacienda en el sentido que sí, y era específicamente en el caso de la DGAC, dado que el movimiento aéreo era menor, por lo tanto los ingresos podrían haber sido sustantivamente menores, sí se dijo, si eso ocurriera, se va a suplementar. Así que en eso yo diría que es una cosa que no refleja en este momento un problema y si lo hubiera tendríamos que pedir esos recursos. Ahora, con respecto a la mesa de trabajo que alude el senador Navarro, la verdad es que yo no tanto el ministro Procuriza le está hablando de una mesa que funcionó, según él mismo dice, hasta febrero de este año. Yo no estoy claramente al tanto, pero sí puedo decir lo siguiente. En la DGAC efectivamente hay un tema de que la carrera funcionaria y algunos, ¿cómo se puede decir con estos suplementos pero, a ver, la carrera funcionaria no se ha podido aplicar en su totalidad porque los cupos no han sido autorizados, los cupos y el mayor aumento de gasto, cuando la gente va subiendo de grado, la planilla se encarece. Y ese es un tema que hay que solucionar por una parte, y también hay solicitud por parte del personal de la DGAC de que se le paguen ciertas asignaciones, como por ejemplo una asignación de fiscalización y otras. Efectivamente, y en eso hay que ser claro, eso significa un aumento importante del presupuesto de la DGAC y por eso es que han habido estas mesas, pero aquí el tema principalmente hay que ver cómo esos recursos Hacienda lo entregue en algún momento, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Pero ese es un tema que en esta comisión, presidente, usted se acordará, presidente von Mühlenbrock, usted se acordará igual que el diputado Leopoldo Pérez, hace años que venimos con la DGA viendo y solucionando un poco los temas. Y es lo mismo todos los años, que nos queda pendiente algo con Hacienda, que no es atribución de vuestro ministerio, sino que viene por Hacienda. Y por lo tanto, presidente, si me escucha, está interrumpiendo, estamos en sesión, por favor. El presidente me pidió que me acercara, diputado. Ya, vamos a mirarlo todo como se acerca, puede hacer. Presidente, es que el problema es Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es que enviemos un oficio justamente ahora, estamos encima del presupuesto, que tiene que ser rapidito, ya, de considerar, ¿no es cierto?, ya para el próximo año, para dejar, igual voy a insistir, nuevo gobierno, nueva autoridad, a partir de cero, seguramente en todas estas conversaciones, porque aquí son ex parlamentarios, conocen el tema, etcétera, de que considere un adicional para DGA de acuerdo a estas circunstancias. No va a ser todo, pero por lo menos considere, y esto lo hemos hecho en otros años y hemos tenido buenas respuestas, entonces yo pediría para anticiparme rápidamente en el presupuesto si pudiéramos hacer en estas condiciones. Ellos están informados ¿cómo se llama?, en el Ministerio de Defensa, por lo tanto ya en Hacienda también tendrán informado, no va a ser los valores que uno pide seguramente, pero sí por lo menos un adicional que creo que es correcto, presidente. Me parece muy bien, diputado Pablo Lorenzini. Es un tema que ya lo hemos visto años y si hay acuerdo en la comisión, se vería ese oficio. ¿Hay acuerdo? Acordado. Quiero aprovechar también de pedirles la anuencia de los parlamentarios de poder extendernos 10 minutos, porque para avisarle al Contralor, 15 minutos. Secretario, podríamos hacer eso porque estamos en la página 21
y seguramente nos va a faltar algún tipo de pregunta para que pueda terminar ya totalmente el Ministerio de Defensa. ¿Hay acuerdo de la comisión? Senador, bueno, perdón, tome el acuerdo primero. Presidente. Sí, se toma el acuerdo. Es para los efectos de pedirle a la comisión, por su intermedio, qué temas le interesan más, porque creo que vamos a dejar estos datos, pero no alcanzamos en 15 minutos a verlos todos. Entonces, si a los señores senadores y diputados les parece que alguno de los temas que están en esta presentación les interese para poder ahondar, o si no, lo hacemos hasta donde lleguemos y les mandamos las respuestas. Yo tengo un tema con la DGAC, pero puedo esperar a que se llegue a dar cuenta. Y también quiero aprovechar, ya que tomamos el acuerdo, se habló al comienzo, y lo habló el subsecretario y el ministro, de que había fondos que esperaban que se volvieran. Y yo creo que sería bueno mandar un oficio al Ministerio de Hacienda. Perdón, presidente, pero yo entendí de voz del propio ministro que se entendía que Hacienda tenía hoy día prioridades que tienen que ver con los IFE y con otros cumplimientos de compromisos contraídos como corresponde, y que, entiendo yo, el Ministerio iba a esperar con la debida prudencia el retorno a su dinero. Y desprendo de eso que esto no va a ser para el presupuesto de este año, sino que esto va a quedar probablemente para posterior. Pero si así lo tiene contemplado el Ministerio, nosotros, cuando yo pedí esto, era pensando en que estos recursos debieran volver cuanto antes, pero entiendo que la prioridad hoy día está en las personas más que en una determinada institución. Lo importante es que quede reflejado, digamos, que efectivamente hay una deuda pendiente, digamos, del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Defensa. Puede seguir el subsecretario. Respecto a lo que decía el ministro de los temas más importantes, yo creo que podríamos dedicar 2 o 3 minutitos y después del senador Navarro. a la subsecretaría, digamos, y también al Estado Mayor Conjunto, que son los dos elementos grandes, porque el resto ya hemos visto los detalles, podemos ir a las preguntas, pero un breve comentario de... Bueno, las dos secretarías en genérico, ya para ver el trabajo, y también el Estado Mayor, que con eso... Presidente. Presidente. A ver, el diputado está sugiriendo que... Perdón, había una pregunta del senador Navarro. Sí, presidente. 2 preguntas, y creo que la comisión deberá profundizar. Ya no alcanzamos en esta sesión, pero tal como lo hemos conocido a través de la tercera de hoy, ayer el ministro fue abordado sobre el tema del eventual sobreprecio de la adquisición de helicópteros por parte del Ejército, por un monto de $60 millones. Y si bien, por cierto, el Senado no tiene la facultad de fiscalización, en lo personal creo importante poder tener una explicación o una profundización del tema por parte también del Ejército, del ministro de Defensa, que ha señalado que la institución está cooperando con la investigación. No es menor si discutimos el tema de presupuesto de la rama de las Fuerzas Armadas. El ministro lo sabe porque era senador conmigo en esta Comisión de Defensa, el proyecto de ley de mi autoría que establece de que la compra de armamento tiene que ser conocida por el Senado, se vuelve cada día más necesario y va a ser parte, no tengo ninguna duda, de la nueva Constitución, porque claramente estos problemas se derivan de manera permanente, y la sola sospecha o el debate sobre un sobreprecio en la adquisición de armamento genera ruido innecesario y causa daño, por cierto, a las instituciones. Yo creo que esta comisión deberá conocer en detalle cuál es la situación ocurrida allí, qué es lo que efectivamente está sucediendo, cuáles son las medidas que el Ejército y el Ministerio de Defensa están tomando en torno a esta, entiendo, denuncia que ha sido conocida públicamente y sobre la cual el ministro ha respondido ayer al final de la parada militar. En segundo lugar, respecto a la mesa de trabajo con los sindicatos de la DGAC, ha sido un compromiso del ministro Espina, también del ministro anterior Desbordes, la mesa de trabajo para la asignación de fiscalización. Mi consulta respecto a la cesión de los 145.000 millones
por cierto que fue por ley, y la aprobamos. Solo quiero decir de que es importante saber a qué se destinan estos recursos y si es necesario una ley también para que estos recursos pudieran ir, por ejemplo, a mejorar el sistema de fiscalización a través de la fiscalización de un organismo de fiscalización como es la DGAC, y es el único organismo del Estado que tiene capacidad fiscalizadora que no recibe la asignación de fiscalización. Y eso tiene que ver directamente no solo con la calidad, sino también con la capacidad de esta fiscalización. Y me parece de que se ha arrastrado por demasiado tiempo, y el oficio que la Comisión ha acordado me parece bien, pero insuficiente para poder abordar la temática que por segunda vez plantea en esta comisión, y me gustaría tener una respuesta del señor ministro de Defensa, que conoce estos temas, por haber sido miembro de esta comisión y senador, muy trabajador por lo demás. Entonces, presidente, no sé si es posible tener esa respuesta ahora, de ambas cosas, porque creo que es el instante adecuado para hacerlo. Lo otro va a generar el debate, por cierto, a nivel nacional, pero creo que discutiendo el presupuesto de la Nación, en ambos casos, que tienen que ver con recursos y destinación de recursos, creo procedente realizar las consultas que le he planteado. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el ministro. Presidente, son varias las preguntas que el senador nos ha planteado. Quiero tratar de contestar todas las preguntas. No hay restricciones en esta materia. En primer lugar, respecto del tema del retiro de recursos de las instituciones del Estado que recaudan recursos, lo ha dicho muy bien el señor subsecretario Alfonso Vargas. Aquí no hay una afectación del presupuesto, presidente. Aquí lo que hay es que el Estado de Chile, como muy bien lo ha planteado el senador Bianchi, que conoce estas materias en integridad, es que hubo una necesidad extraordinaria de recursos para poder ayudar a las familias chilenas que habían perdido su trabajo, que habían estado afectadas por el coronavirus, a las pymes y a otras instituciones, y por lo tanto lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue lo que cualquier autoridad seria hubiera hecho, y es que le pidió a aquellos organismos, no solo de la defensa, también me tocó la situación de Cernagiomín cuando fui ministro de Minería, que también es un ente que recauda recursos. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue decirle, mire, usted que recauda recursos, hágame llegar esa cantidad de dinero que tiene emposado para poder atender estas otras necesidades que tienen una relación directa con los bonos y los beneficios que ha entregado el Estado. Pero le vuelvo a repetir, senador, para que usted esté tranquilo, senador Navarro, no hay en esto una afectación del presupuesto de estas instituciones. El presupuesto sigue exactamente igual. Lo que se le ha retirado es caja, son recursos específicos para que el Estado pueda atender las necesidades que se han generado con el tema del coronavirus. En segundo lugar, el ministerio propiamente tal, a mí, desde que soy ministro, nunca he participado de la mesa a la que usted alude, y el subsecretario me dice que tampoco. Lo que sí hay, es cierto lo que usted dice, es una mesa que hubo entre la DGAC y el sector de los trabajadores que están planteando legítimamente este tema. Lo que yo sí tengo pendiente es una solicitud que ellos me han hecho llegar para los efectos de poder atenderlo, y la voy a cumplir a la brevedad dentro de las condiciones que mi agenda me lo permite. Respecto de lo que usted plantea en el sentido de como dice el artículo de la tercera, supuesto irregularidad en el tema de compra de helicópteros del Ejército, este es un hecho que ocurrió, señor senador, en el año 2014, estamos a 2021, ¿no? Por lo tanto, no ha ocurrido en esta administración. No estoy diciendo que por eso no sea grave, pero desde esa fecha los tribunales, y a partir de una investigación que hizo la Contraloría General de la República, están actuando, y la disposición del gobierno ha sido que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen que colaborar con las investigaciones que se están haciendo en los tribunales. Y en este caso no es distinto.
el Ejército ha colaborado con toda la información que la Fiscalía le ha pedido y le ha solicitado, y nosotros esperamos que a la brevedad se pueda determinar, si es que las hay, responsabilidades, y si es que hay términos involucrados con recursos fiscales, se sancione si hay responsables. Nosotros no vamos a amparar ningún tipo de irregularidades, pero le vuelvo a repetir, el Ejército está colaborando en esta materia con toda la información que se le ha solicitado. Finalmente, ¿qué otro tema? No sé si con eso le respondo su pregunta. Gracias, señor ministro. Senador Bianchi. Una moción de orden, presidente. Mire, yo quiero proponer a esta comisión que no vamos a alcanzar a ver todo lo que está pendiente, y me parecería una muy mala señal que no viéramos con la misma rigurosidad del detalle lo que queda pendiente. Hay temas que yo incluso igual quiero consultar y no nos va a dar los tiempos. Entonces, no sé si le parece a la Secretaría y a usted, presidente, que pudiéramos hacer, no sancionar hoy día en esta comisión, sino que una en paralelo telemática. Como va a ser difícil hacerlo presencial, tal vez proponer una sesión telemática, todas, y de esta manera allí zanjar los temas. ¿No hay de acuerdo? Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo para sancionar hoy día ni votar nada, porque tal cual está no lo vamos a hacer. Ya estamos al 30 de septiembre, y estamos al 30 de septiembre, que se acaba el sistema. En la Cámara ya tenemos que hacer solo presencial. Se nos acaba el sistema, entonces yo estaría de acuerdo que sea mixta, pero solo telemática no. Está bien. Sí, pero le recuerdo, de todas maneras es bueno decir lo siguiente. Hay dos modalidades. Una que tiene usted la Cámara y la otra la que tiene el Senado. La del Senado vence en marzo del próximo año, ¿no? Tanto la telemática, la mixta o la presencial. Desconozco cómo está la Cámara ahora. Antes, vence. No, bueno, está bien. Los senadores, dice usted, ¿cuándo vence? No, antes, mediados de marzo, el 11 de marzo. Entramos. Bueno, está bien. Bien, entonces dejemos hasta acá la sesión, porque yo entiendo que está la Contraloría ahora y no vamos a alcanzar a ver con detalle el resto. Lamento no haber visto los detalles de la exposición que hemos tenido hoy día, pero yo de manera rápida no puedo irresponsablemente seguir pasando más materias si no entramos al detalle de esta. Presidente, la propuesta del diputado Lorenzini es profundizar algunos temas. Yo comparto con el senador Bianchi de que no es lo adecuado el tratamiento hasta aquí. Hay que profundizar algunos temas. Si queremos llegar a un debate del presupuesto de la manera más adecuada. Bueno, todavía nos quedan 10 minutos, así que la prorrogamos. El senador Bianchi tenía una inquietud. Pero, presidente, una vez que lleguemos a la DGA, o sea, yo... Ya, siga el subsecretario. Subsecretario, más rápido, por favor. Página 25, el capítulo 19, que es el geográfico militar. Y el geográfico militar está con un 55% de avance en un presupuesto bastante pequeño, solamente 4.000 millones de pesos. Y en el 22 se explica la correlación con la caída de los ingresos de operación, lo que conlleva una contracción en el gasto. Y el 23, las prestaciones de seguridad social reflejan el pago por año de servicio. No se escucha, presidente. Y estas se han ejecutado en razón a dicha programación. Y el 24, transferencias corrientes, su devengo se explica por el pago de las 5 membresías de organismos internacionales que se encuentran autorizados por ley de presupuesto. Y el 25, integro al fisco, no hay ejecución en ese ítem. Paso al capítulo 20, el CHOA, Servicio Biográfico de la Armada, que tiene un 56% de ejecución, y el 24 se encuentra acorde con la planificación, aunque van 69, pero eso está planificado así. El 25 responde a la programación de la ejecución de estos recursos, y eso es el 90% en integros al fisco, que son solamente 10 millones de pesos, ¿ya? El 29, adquisición de activos no financieros,
la ejecución se encuentra acorde a la planificación del gasto de este subtítulo, que considera máquinas y equipos y programas informáticos. Ese es el 29 y por lo tanto este es un presupuesto que está bastante normal. Ahora sí que vamos a un capítulo que es más grande, que es justamente la DGAC. Y la DGAC tiene un avance devengado del 86%. Esto fue algo que salió como una pregunta anterior hace un rato y yo me fui al grueso de esto, que es el subtítulo, me voy a ir al revés, voy a decir así, que es el subtítulo 34, que es el servicio de la deuda, y voy a reiterar, por si acaso, lo que dije al inicio. Y esto es que en el ejercicio fiscal anterior, la DGAC devengó, en razón del decreto de Hacienda 2337, 88.000 millones de pesos en el subtítulo 25, íntegros al fisco. Dichos recursos, por la fecha del decreto, que fue el 28 de diciembre del 2020, no fueron pagados en dicho ejercicio, debiendo reflejarse este año en el subtítulo 34, ¿ya? Como deuda flotante. Esta situación se encuentra en proceso de regularización para reconocer los recursos presupuestarios. ¿Qué significa eso? Que esos dineros van a ingresar al presupuesto y esto se va a regularizar. Ahora parto como corresponde y los comentarios son: en el 22, bienes y servicios de consumo, es comparativamente menor, pero el porcentaje de compromisos ya está en el 71%, así es que eso se regulariza prontamente. El 23, prestaciones de seguridad social, existen pagos de bonos por retiro de funcionarios que se encuentran en proceso de incorporación al presupuesto. Esto es algo similar. ¿De dónde sacas la plata ahí que te pasaste? O sea, se paga con la caja existente y Hacienda lo reintegra. Ah, eso, Hacienda lo reintegra Sí. dentro del año. Sí, eso ocurre normalmente, lo que pasa que en esta ocasión es una cifra alta, pero eso es de común ocurrencia no solamente en la DGAC, sino que en todos los capítulos, y esas platas se reintegran y se regularizan. Así que nosotros aquí tenemos los dos grandes ítems que son... Senador Bianchi, porque estaba esperando justamente este tema. No, es que como se está hablando efectivamente de dónde se saca, ¿no es cierto?, el delta, la diferencia, etcétera, etcétera. Yo tengo una consulta, y que es un tema que preocupa muchísimo y que tiene que ser con respecto al cobro de las tasas de embarque. Se habla de una recaudación de sobre 250 millones de dólares, lo tengo aquí anotado. Resulta que hace unos días se dio a conocer por parte de la TAM que debe devolver más de 4.000 millones por tasas de embarque que no se usaron. Entonces, la idea es que puedan explicar cómo es esa modalidad de cobro y cómo las líneas aéreas pagan, y si la DGAC tiene métodos de control para, por ejemplo, saber si una aerolínea vende más cantidad de boletos de pasajeros que efectivamente se embarcan. O sea, me interesa ahí tener también una respuesta con respecto a esta situación. Subsecretario. Es que hay una parte que el final no lo entendí bien cuando... Mira, te leo textual, porque la situación es la siguiente. Hay una recaudación de 250 millones de dólares que tiene que ver con respecto a la tasa de embarque. Hay una devolución que por el no uso por parte de la TAM de 4.000 millones. Entonces, la pregunta es cómo ustedes este tema lo van a regularizar. Y si además la DGAC tiene control sobre aquellos de los pasajes que sobrevenden las líneas aéreas, si hay o no un control y qué situación pasa con eso. Ok. Yo creo que, y se lo podemos preguntar, me imagino que está con nosotros el general Jorquera, que es el director de la DGAC, pero efectivamente este sistema funciona así. Las líneas aéreas, no solamente la TAM, sino que todas las líneas aéreas estuvieron y han estado en una situación muy compleja, pero que se ha ido neteando en la medida del avance del tiempo, y eso finalmente se han otorgado prórrogas, etcétera, etcétera, y eso ha ido funcionando bastante bien. Ahora, yo no sé, y esto tengo que decirlo claramente, cuando usted me plantea, claro, cuando ellos venden pasajes, ¿no es cierto? No, ellos, lo que pasa es que la TAM ya está vendiendo pasajes para el próximo año.
Pero no es que esté sobrevendiendo, vende anticipadamente. Vende anticipadamente, ¿ya? Y eso que vende, Puede ser que no los use. y eso que vende anticipadamente va a entrar al presupuesto justamente cuando el pasajero vuele de verdad. Entonces ahí se produce un desfase, porque usted puede en este momento ir y comprar un pasaje a Europa, ¿no es cierto?, para septiembre del próximo año. Y usted paga ahí, pero y LAN tiene que pagar cuando uno vuela. Claro, ok, está bien. Está bien. Eso es. Perfecto. Ok. Bien. Subsecretario. Continúo entonces con la Dirección de Aeronáutica y dije, me voy a ir solamente a los dos que son los grandes que salen fuera del rango, que son las prestaciones de seguridad social, que los acabo de explicar, y el servicio de la deuda, que fue lo que partí explicando. Así que de esa manera se explica el presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Después viene el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, que es un capítulo muy chiquitito de 3.900 millones, que está con un 33% de avance, y me voy a ir a lo que es bienes y servicio de consumo. Contrasta con el nivel de acuerdo a sus compromisos, porque ya tiene el 51% y no el 33% como está aquí, por efecto del mes que estamos. Por ende, se espera que en el segundo semestre esta diferencia se acote y se estreche como corresponde. El 23, ya a la fecha, no han existido desvinculaciones. Aquí hay estos chiquititos, muy pocas personas. Entonces, si ustedes se fijan que la seguridad social son 16 millones de pesos, no se le ha pagado desvinculación a nadie, estamos en cero. Los integros al fisco, que son 1 millón de pesos, pasa exactamente lo mismo, no se ha materializado ningún pago de IVA débito, ¿ya? Y el 29, las adquisiciones para este subtítulo se proyectan de vengar en el segundo semestre. Ya es un capítulo muy chiquitito, no mueve la aguja del presupuesto en general. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Perdón, el senador Bianchi hace una consulta en general. Sí, mire, es que de toda la lectura que se ha hecho y de lo que tenemos acá en la mano, a mí me llama la atención que no aparece algo que yo creo que es trascendente en la discusión de cualquier presupuesto y en cualquier área, ¿no? Y que tiene que ver con la automatización. Entonces, yo he hecho proyectos de ley donde se le exige al empleador una vez al año reunirse con sus trabajadores y dar cuenta de cuánto es lo que prevé automatizar para el próximo año, porque esto además también va a traer con toda seguridad despidos o reajustes, etcétera. Y yo no veo en esta discusión de las Fuerzas Armadas en general y en todas las áreas el que aquí se nos dé cuenta al Congreso de qué es lo que tiene planificado el Estado de Chile en materia de automatización y qué significa eso. Si es la compra de implementos distintos, si es la contratación ya de menos personal proyectado en los próximos años, si hay que pensionarse anticipadamente, etcétera, etcétera. Ese debate yo siento que falta, presidente. No es el momento probablemente ahora, pero me gustaría dejar sentada esta consulta y tener de parte de ustedes una respuesta, de ser posible, para que por lo menos me den cuenta o nos den cuenta de qué es lo que tiene el Estado chileno, con la reserva que sea necesaria, por supuesto, en materia de automatización de todas nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas y cuánto puede impactar eso en materia de sus funcionarios, del personal y de la planificación futura. Eso. Senador, yo creo que nosotros le tomamos ese punto, pero claro, eso no está dentro de lo que yo estoy tratando de hacer el día de hoy, pero sí que es muy válido lo que usted nos está planteando. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, estamos con un 56% de avance, eso es bastante encuadrado, debiéramos estar con un 58% y no tenemos, salvo la adquisición de activos no financieros, que la tenemos baja, que es el 29%, ¿ya? Y esto está vinculado principalmente a la renovación de licencias informáticas, cuyo vencimiento se está produciendo ahora, en esta última etapa del año, y para concretar esta adquisición, esto ya fue aprobado, porque ustedes saben que por ley de presupuesto ahora la DIPRES nos tiene que autorizar cada una de ellas, ya están
autorizadas, cosa que normalmente demora, y por lo tanto estas se van a ejecutar ahora y ese es el único que se nos sale en el rango hacia abajo, por lo tanto esta subsecretaría está bastante en línea con su presupuesto. La subsecretaría de Defensa tiene un 54% de ejecución y si uno va al detalle, bienes y servicios de consumo, que está en un 39%, sin embargo su compromiso ya está en el 55% y lo vamos a ver reflejado prontamente. No nos olvidemos que esto es al 31 de julio, por lo tanto tenemos todo un mes de agosto que ha sido muy relevante en la ejecución del presupuesto. En el 24 corresponde a la beca Presidente de la República, la cual se encuentra suspendida para el segundo semestre en razón de la pandemia por COVID. Y el acto administrativo que la suspende se encuentra en trámite. Esta beca Presidente de la República es ¿cómo se llama? De la ANEP, perdón. De la ANEP, cuyo presupuesto de la ANEP está metido. Entonces, esa beca Presidente de la República se suspendió por este año, por eso está en cero. Y la adquisición, el 29, ya está programada para los próximos meses, por lo tanto, por eso está baja, pero también va a normalizarse. El Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto tiene un avance del 73%, que es fácilmente explicable, ¿ya? Bienes y servicios de consumo, eso está conforme a lo normal, que es porque ya está comprometido un 43%, así que se va a normalizar. El subtítulo 24, las transferencias corrientes, reflejan la materialización de todas las transferencias que se van haciendo y que por lo tanto se hacen por una sola vez y por eso es que va tan adelantado al 83%. La adquisición de activos no financieros, el devengado está acorde a lo planificado para el mes de julio. El capítulo se encuentra a la espera de la autorización previa de la DIPRES para concretar algunas compras pendientes, lo que yo planteaba recién también en el presupuesto nuestro, que nosotros ya las obtuvimos y están esperando, cuando las tengan van a hacer las compras de inmediato y eso se va a regularizar, lo que es el Estado Mayor Conjunto. Y el Estado Mayor Conjunto también tiene presupuesto en moneda extranjera, en moneda dólar específicamente, y en ello tiene un 81% de avance, en donde principalmente está en las transferencias corrientes, que ya está hecho al 90%, y que eso está acorde a lo planificado, así es que este es un presupuesto que también está en forma normal. Con eso, presidente, le hemos revisado los 10, así, a lo mejor medio desordenadamente, pero hemos visto los 16 capítulos de la ejecución de los 16 capítulos de la defensa, que en términos generales está bastante acorde, o yo diría completamente acorde a una ejecución normal. Gracias, señor secretario. Efectivamente ya hemos prorrogado, ya estamos en la hora, y yo quiero agradecer al ministro Osvaldo Procuriza, ministro de Defensa, al subsecretario, don Alfonso Vargas, y por su intermedio al jefe del Estado Mayor, que puede estar telemático por razones sanitarias, Javier Turriaga, al comandante en jefe, subrogante de General de División Hernán Araya del Ejército de Chile, de la Armada de Chile, el comandante en jefe, almirante Juan Andrés de la Maza, de la Fuerza Aérea, comandante en jefe, general del aire, Arturo Merino Benítez, y el director general de brigada, don Luis Rojas, de la Dirección General de Movilización Nacional. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esto se levanta. Perdón, gracias, presidente, a los señores senadores y a los diputados. Agradecerles esta sesión para poder seguir trabajando y, por supuesto, comprometer que aquellos temas en donde haya quedado alguna duda, a través de la Secretaría, si pudiera hacernos llegar, nosotros lo vamos a hacer la respuesta por escrito de aquellos temas que quedaron pendientes. Muchas gracias. Sí, y dentro de eso yo creo que me interesa mucho el tema que planteó el senador Bianchi. Me gustaría saber qué está pasando con la automatización
dentro de nuestro Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Presidente, Armadas. Por eso cumplido ¿cuándo es la el próxima se reunión levanta. de la comisión, presidente? ¿Cuándo es la próxima sesión de la comisión?